es una construcción que es plenamente mesoamericana. Está hecha en Mesoamérica con unos parámetros mesoamericanos y con una serie de cuestiones que la hacen ser única en el contexto de las catedrales del mundo. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes nos reunimos con los hacedores, con quienes integran y construyen este amplio renglón que es la cultura. Como constructor, el investigador Antonio Molero Sañudo trabajó en la indagación y elaboración del que es su más reciente libro, La Catedral de Puebla, historia de su proceso creativo. En él aborda la construcción del edificio más importante de la Puebla de Los Ángeles, la catedral, yendo desde la fundación de la ciudad en 1531 y la edificación de la primera catedral llamada La Vieja, en un camino que lo lleva a la construcción de la nueva catedral hacia 1575 por el maestro Francisco Becerra, un proceso que se prolongó más de 2 siglos hasta la remodelación neoclásica que realizó José Manso a comienzos del siglo XIX. En el libro, que se presentará el próximo miércoles 15 de diciembre en Profética Casa de Lectura, el historiador del arte pone atención en las diversas trazas y proyectos que sí se hicieron y otros que se quedaron en el papel, a la par de que abonan un asunto, los planos, alzados, levantamientos que en tercera dimensión que él hizo a partir de las propias medidas de la catedral. Este día me da mucho gusto que el maestro Antonio Molero se reúna aquí conmigo y me permita platicar y conocer un poco sobre este proyecto. ¿Desde hace cuánto nació el amor por la catedral, Antonio? Buenas tardes, Paula. Muchas gracias primero por haberme invitado a este espacio para presentar este querido texto y de dilatado proceso, su elaboración, tanto casi como la catedral. Bueno, esto surge desde mi trabajo de tesina, la tesina como se llamaba en España, o la maestría aquí, el trabajo de maestría, con un primer acercamiento entre las catedrales de Jaén y la Catedral de la Puebla de Los Ángeles. Eso me llevó pues como 2 o 3 años, que era en lo que se elaboraba esta tesis o tesina, esta tesis de maestría, y posteriormente, bajo la tutela y la dirección, primero de Pedro Navascués Palacios, un gran historiador de catedrales español, y después, a renglón seguido, por el tristemente fallecido, por desgracia, mi director titular finalmente, José Luis Gutiérrez Robledo, él profundizar en la Catedral de Puebla, también un erudito, un estudioso sobre catedrales principalmente europeas y españolas en concreto. Esto me hizo, yo ya tenía en mente el trabajar con Puebla, el trabajar sobre lo que es Puebla, la primera configuración después de la conquista, de esas guerras de conquista, el choque cultural entre sobre todo los primeros franciscanos y el universo que se encuentran aquí, ¿no? Eso lo derivé hacia, digamos, un trabajo constructivo. Yo soy historiador del arte, pero me especializo en la historia de la construcción, y eso nos hizo ponernos de lleno con la Catedral de Puebla. También tuvo que ver este placer por estudiar sobre México y la Nueva España, bueno, el hecho de tener unos muy buenos amigos en México ciudad, que de alguna manera pues, fue una excusa para venir a verlos y trabajar también asiduamente. Son de un colectivo llamado La Guillotina y son muy amigos míos. Comencé, también tengo que resaltar en la suerte que tuve en si no mi primera visita seria para comenzar a investigar sobre la catedral, el
encontrarme, sin buscarlo realmente, con la doctora Montserrat Galí, que me abrió este universo poblano, que ella también conoce, obviamente, y me abrió los ojos, me encauzó a dónde, cómo, qué buscar y qué hacer. Ella se asustó de que alguien desde el otro lado se atreviera con un trabajo tan largo, extenso, porque la tesis en España, en aquel momento, la tesis doctoral, eran 5 años y se podía prolongar un año más. Yo ya, como digo, yo trabajando más de 4 años fácil sobre la catedral, y ahí fue mi comienzo. Fue mi primer contacto con el archivo de la catedral, a donde ella me dirigió, el personal de entonces en la catedral, todos en general, desde más alto al sacristán, digamos, a la persona más de servicio, más en el escalafón más bajo, por decirlo de alguna manera, me trataron maravillosamente y fue posible el indagar en su archivo. Ahí me encontré con otra de las personas que me facilitó, me ayudó y a día de hoy somos muy amigos con Gustavo Mauleón, el maestro Mauleón, muy conocido en el entorno poblano, y eso me facilitó el trabajo en catedral. A renglón seguido, el trabajo con el archivo del ayuntamiento. Allí también tengo que decir que hay un personal increíble y que facilita muchísimo la consulta a todo tipo de personas que se acerca hasta sus instalaciones y aparte tiene un acervo maravilloso. O sea, tan solo falta un libro de cabildo, ¿no? De actas de cabildo. Y en catedral lo mismo, o sea, tenemos un acervo maravilloso. Todo eso ya, digamos, en el ambiente poblano. En el ambiente ya español, pues obviamente Archivo de Indias, en México el Archivo General de la Nación, muy importante, y el cual cada día tiene más documentos digitalizados o por lo menos registrados para que en el ordenador, en tu propia casa, en el propio lugar, cubículo de investigación, puedas saber qué es lo que existe y luego ya trasladarte digamos, con la mente fija en la búsqueda. El archivo, y obviamente el fundamentalísimo Archivo de Indias de Sevilla, el cual, insisto también, con esto de la pandemia que nos tiene varados en casa, ya llevamos 2 años, bueno, en algunas cuestiones tenemos que felicitar el cómo se ha facilitado algunas cosas, y esto ha sido, por ejemplo, la consulta en pares, en el archivo de Sevilla, online. Esto en aquel momento no existía, ahora mismo existe, pero bueno, nada más remarcarlo por el momento que estamos viviendo. Pero esos han sido mis principales búsquedas donde yo trabajé fundamentalmente para realizar primero la tesis doctoral y en consecuencia este libro que ahora estamos platicando. Y maestro, ¿qué información, doctor, perdón, qué información da al lector, al interesado en el tema, el posicionarse desde esta manera frente a la catedral, desde lo espacial, las medidas que ustedes hacen referencia y que ya usted en diferentes charlas ha expuesto estas referencias que hay con la Casa del Deán, la importancia de los constructores naturales, con lo que pasa desde afuera? Háblenos un poco de esto. ¿Cómo situarnos frente a este texto desde el abordaje que usted hace? Pues me encanta la pregunta que me haces porque es un tema que a día de hoy sigo trabajando, de hecho. Creo que es un punto de vista, primero, a día de hoy es el trabajo más actual, o sea, más puntero que pueda haber con respecto a la construcción de la catedral, ya que, bueno, pues el archivo de catedral está cerrado, no podemos indagar más, y no ha habido más autores que hayan ido más allá. Confío en que sí, obviamente, la catedral es un pozo sin fondo. Sí, se puede seguir estudiando y buscándole investigaciones en diferentes campos. Yo lo que he querido resaltar, y creo que el punto de vista interesante que tiene, es este primero, que digo, de la documentación de archivo novedosa, y después el verlo como dejar de ver la Puebla de Los Ángeles como una ciudad de españoles y para españoles. Obviamente, eso es lo que tenemos en la documentación inicial.
y se plantea por los oidores y al principio de su fundación. Pero en realidad es una ciudad, una realidad mestiza, diría yo, de un mestizaje desde su comienzo. Y lo mismo sucede con su catedral, aunque obviamente lo que vemos es un edificio de la religión triunfante, lógicamente, y un edificio a simple vista catedralicio, pues similar o no similar, o muy similar o en ciertas partes similar a los que se construían en aquel momento en Europa. Pero está llena de singularidades que se desglosan en el libro, se van tratando en el libro, entre ellas la que usted dice de las, que tú dices, Paula, de las medidas, los módulos, los parámetros que se toman para la construcción, la orientación de la ciudad. Son una serie de constantes que se mantienen desde su inicio en 1575 hasta su finalización. De hecho, es un edificio, pocos edificios catedralicios muestran perdón, esa unidad no solo de estilo, porque normalmente son un conglomerado, en España un conglomerado de diferentes estilos, normalmente hay un pozo románico, pasamos a una parte o restos góticos, luego hay partes renacentistas, capillas barrocas y continuamos así hasta el día de hoy. La Catedral de Puebla es prácticamente un continuum desde su inicio. Los módulos y las medidas, tanto en su planta como en su alzado, que se trazan, que marca Francisco Becerra, se siguen y se continúan y se perpetúan hasta que se pone la última piedra, hasta que se realizan los últimos trabajos en las torres. Tenemos ese módulo del Molipitli famoso que yo lo he mencionado más de una vez, que corresponde a media vara o un pie y medio, perdón, que en España no es muy usado en ese momento, no es una medida muy usual, y que aquí se toma como referente porque corresponde con una medida náhuatl y corresponde con un despiece, sobre todo para agilizar obra y para crear un lenguaje común, con un despiece de ese sillar corresponde a 3 sillares de la cantería prehispánica. Igual que este punto que les comento, hay muchos más factores que le hacen un edificio mixto, aunque digo que la estética, lo que tenemos delante es un edificio de la fe católica, obviamente, pero la convierten en un edificio que yo no me paro de reiterarlo, único y en el universo de este tipo de construcciones. Es una construcción que es plenamente mesoamericana. Está hecha en Mesoamérica con unos parámetros mesoamericanos y con una serie de cuestiones que la hacen ser única en el contexto de las catedrales del mundo. Y con esta premisa se pretende abrir el debate. Está lo hecho por el doctor Efraín Castro, también las indagaciones de la propia Montserrat Galí. ¿Qué pasa con esta propuesta digamos, en el mundo de la historiografía de la catedral? Bueno, los dos grandes personajes que ha nombrado para mí son referentes, cada uno en un sentido. Con la doctora Montserrat, ella fue de hecho lectora en mi tesis doctoral allí en España, ya, insisto, es una muy buena amiga y hemos platicado mucho sobre esto. Coincidimos o coincide con los planteamientos que yo muestro. Ella define la ciudad de Puebla como una ciudad, digamos, o define o la marca como una ciudad episcopal. Ahí sí que tenemos un cierto fricción en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo no consideraría desde el origen la ciudad de Puebla como una ciudad episcopal, pero bueno, son matices en los cuales cada historiador lo único que hacemos es digamos, darle esplendor a este edificio, darle esplendor a esta historiografía de la construcción que tenemos en Puebla, reflejada en la catedral principalmente, pero la tenemos en la Casa del Deán, la tenemos en otros edificios. Con el doctor Efraín Castro también he coincidido en algunas pláticas, en algunas charlas, sobre todo en torno a la Casa del Deán. Y bueno, ahí sí que poco a poco, a través de los años, hemos ido, digamos, me lo he ido llevando yo a mi terreno, porque desde un
confrontación inicial en la cual incluso él me ponía en tela de juicio o duda si Francisco Becerra fue el trazador de la portada del DEAN. La última vez que coincidimos en una plática, recuerdo, después fuimos a comer y me dijo, como es él, me dijo: Antonio, creo que tienes razón con lo de Becerra, que el gran Efraín Castro te diga, creo que tienes razón, para mí es un piropo enorme y es como darme la pauta de que sí. Yo he trabajado mucho sobre estos dos temas y sobre Francisco Becerra y sobre todo sobre el siglo XVI. No, obviamente no se puede asegurar porque para eso tenemos que tener un documento. Yo he mencionado la Casa del Deán como laboratorio de pruebas para la catedral. Creo que a día de hoy ya no hay duda, porque aunque no tenemos el documento donde lo pone, son muchas las coincidencias. Becerra estuvo en Puebla del 1500, bueno, llegó antes, pero la traza de la catedral la hace en 1575 y está hasta 1580. 5 años en los cuales el deán de la catedral, don Tomás de la Plaza, está al frente de las obras, ya que la sede está vacante en diferentes periodos, pero aunque en ese momento en concreto no está vacante, es el que firma todos los documentos. El deán de la Plaza es paisano de Becerra. La portada de la Casa del Deán tiene una fecha que la damos por fecha de terminación en el segundo piso, en el entablamento del segundo piso, en el cual pone clarísimamente 1580. Hay una serie de elementos en la portada del Deán que los vemos en otras construcciones de Becerra, tanto en España como aquí en México, en la Nueva España. Toda esta serie de elementos los vemos después en la portada, en la catedral, en elementos que están presentes en sus soportes, en las columnas, en sus basamentos. Las proporciones que tiene la portada del Deán están reflejadas absolutamente en la catedral. Y no solo en la catedral en su conjunto completo, sino que Becerra en 5 años hace lo que el maestro Andrés de Vandelvira en Jaén, que en eso sí que yo le veo una semejanza enorme a la catedral de Jaén con la de Puebla, en que deja planteado, lo que deja construido es ya inamovible y deja la pauta marcada para que capillas, altura de la nave, desarrollo de la nave mayor, quedan ya marcados para continuar la construcción. Es como si dijéramos, deja una traza viviente, deja una traza levantada, suficiente como para continuar cualquier otro maestro. Esto sucede, esto lo vemos en la portada del Deán. La portada del Deán es un reflejo, la catedral se refleja, la portada del Deán es la marca de identidad de la catedral. Creo que a grandes rasgos, tanto con la doctora Monserrat como con el doctor Efraín Castro, coincidimos. Y bueno, pero como tú ya sabes, normalmente los investigadores siempre seguimos rascando y obviamente de esta, digamos, confrontación o debate es donde surge nuevas propuestas, nuevas ganas de buscar. Pero a día de hoy yo creo que no hay duda. Yo lanzo una serie de hipótesis en este texto, una serie de planteamientos, ya no hipótesis, sino en planteamientos, o digo, yo creo que esto fue así, esto sucedió así, muchos de ellos están documentados, otros están planteados, y yo creo que planteados de una manera muy sólida como para que sean irrefutables. Y ahora que habla sobre estos nuevos planteamientos y lo que propone el libro, háblenos también un poco sobre la propuesta de llevar a lo tridimensional lo que usualmente vemos de manera bidimensional en los documentos. ¿Cómo fue el abordaje? Bueno, pues esto sí que se lo debo a mi director de tesis, a José Luis Gutiérrez Robledo, que acabó siendo un gran amigo mío, en que cuando comenzamos con el trabajo de la catedral, yo empecé digamos, recabar documentación, ingente documentación sobre ella, y él me preguntó qué había de planimetría, qué había si se había hecho una planta real. Entonces, bueno, pues teníamos una planta que es del siglo XVIII, del siglo XVII, de Juan Benítez, que están resguardadas en el Archivo de Indias.
Luego hay una serie de plantas que se midieron y alzados que ya estaban realizados, pero él me dijo, yo, bueno, por mi trabajo anterior, yo he trabajado muy cercano al gremio de la construcción, al gremio de la herrería, sé medir, sé de materiales, sé una serie de cosas que, digamos, que han redundado en mi beneficio. Y me planteé el reto de hacer una planta, en principio una planta no, mi planta, la planta de esta tesis doctoral. Eso lo tracé con un gran amigo con el que sigo trabajando a día de hoy, Sotero Ruiz Lacal, en España. Ahora trabajo online porque yo vivo en México. Y él me dijo que por qué no, utilizando un programa de CAD, ambos somos autodidactas en este aspecto, y por qué no utilizando un programa de CAD nos atrevíamos a hacer un alzado, que si yo medía, hacíamos un alzado. En principio era un alzado simple, era vamos a decir, digamos, una planimetría plana de lo que es el alzado interior y, bueno, pues de algún aspecto exterior. Esto fue derivando en que yo empecé a venir más tiempo a Puebla y acabé, pues, vagando por sus bóvedas y por su interior, midiendo todo, o sea, lo que desde la cornisa más chiquita o el detalle más ínfimo a las grandes estructuras, digamos, o macroestructura de la catedral. Esto para mí fue realmente un descubrimiento, porque lo que veía lo que veía en los documentos en la mañana o lo veía un día, se me corroboraba en muchas ocasiones mientras medía, o ciertas marcas de cantería que encontraba en sitios que si no recorres la catedral al dedillo y le echas muchos días de estar ahí, ya digo, de subirte la torta arriba y echar el día, desde por la mañana a las 7 de la mañana hasta por la tarde, noche, cuando ya me venía a decir que ya que se cerraba, que me bajara, ¿no? Recordaré al sacristán don Elías, en paz descanse, una gran persona que vivía incluso dentro de la catedral, en la trasera de ella, que me venía a buscar él. Esto hace que entres en una perfecta comunión con el edificio. O sea, mi profesor Pedro Navascués me decía siempre, no a mí, lo decía en sus clases y a sus doctorandos siempre, que el mejor documento es el edificio. Y yo aquí lo he podido corroborar. O sea, he revisado por activa y por pasiva miles y miles de documentos, pero realmente el mejor documento, y tristemente no se le puede recorrer ahora en toda su plenitud, el mejor documento es el edificio. Yo tengo pendiente el que se pueda volver a subir, volver a recorrer con cierta comodidad, y el que se hagan grupos de visita en los cuales intentemos contar una historia de la catedral que no sea la historia que llevamos contando en turismo siempre. Que no está mal, pero sí, la catedral tiene sus capillas, tiene sus reliquias, pero tiene una riqueza increíble en poder subir a su bóveda, ver el entorno, notar cómo está hecho, ver los materiales que tiene, y que, yo no digo yo, sino alguien instruido sobre esto pueda contar algo paralelo que no le resta al otro, sino que le añade. Entonces, eso fue lo que nos hizo el ir a realizar unos 3D, ya comento, con un programa de CAD, y el tener a día de hoy, como se muestra en el libro, muchas imágenes tridimensionales, hipótesis sobre las trazas, nos permitió, basándonos en un documento en el cual habla de 4 torres, las bóvedas a una misma altura, en el proyecto de Becerra, realizar un 3D en el cual nosotros mostramos eso, con lo cual creo que se acerca al lector. De alguna manera no es la lectura árida de leer la catedral fue o estuvo planteada así, 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 sino que lo ves en una imagen. Obviamente es una imagen hipotética, es una hipótesis, nunca se llegó a trazar, pero, por ejemplo, en este contexto de que toda estuvo trazada para que fueran las 3 naves principales a una misma altura, en este recorrido interior de la catedral, obsesivo, diría yo, me encontré donde estaban los arranques de lo que iba a ser las bóvedas de crucería. Todo el templo iba a cubrir con bóvedas de crucería de nervios, tipo góticas, aunque iban a ser muy rebajadas, muy planas,
y me encontré los arranques. Eso no lo había visto nadie porque, digamos, nadie constructivamente se había obsesionado en intentar demostrar el documento. Eso nos ha permitido el poder realizar estas hipótesis en 3D con una base documental y con una base gráfica, o sea, una base de poder demostrar dónde están los arranques. Y eso es lo que realicé con Sotero Ruiz Lacal y seguimos trabajando en ello, porque, por ejemplo, ahora mismo, hace poquito, hemos presentado un 3D también sobre la fachada de la Casa del Deán, en el cual hemos implementado un tercer cuerpo, hipotéticamente el tercer cuerpo que existió, obviamente siempre con un referente planimétrico, un referente proporcional y con imágenes de edificios o de fachadas de la misma época en todo el mundo, en Italia, principalmente en España, obviamente. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho en la catedral también, lo que hicimos anteriormente en la catedral, y le seguimos buscando, porque siguen quedando cosas por hablar de la catedral, conferencias, coloquios en los cuales se puede hablar de lo que hubo delante de ella. Tuvimos hace poco un gran edificio de plástico, que era la Capilla Sistina Vaticana, y el espacio que ocupaba esa Capilla Sistina Vaticana era el mismo espacio que ocupaba un sagrario que hubo levantado, y de las mismas dimensiones prácticamente, en el mismo sitio donde se levantó esa Capilla Sistina. Eso lo hemos reproducido también en 3D, nos ha permitido, la documentación nos arrojaba medidas muy claras de lo que había ahí, y nos ha permitido el hacer una recreación en 3D, que es lo último que hemos hecho a día de hoy y que de hecho se incluye en el texto. Hasta que el momento en el que se escribió se incluye todo lo que teníamos sobre ello. Y ahora que habla sobre esto, me lleva a pensar en la actualidad y sobre todo en la idea de la continuidad que tuvo para su construcción la catedral, pero también en su uso. Puebla se enfila a cumplir sus primeros 5 siglos de vida y mucha gente desde diversos sectores se han preocupado por prepararse para celebrar. Pero ¿qué papel debería tener un edificio como este tan importante en su forma, en su fondo, en los usos, ahora en las investigaciones que provoca con respecto a su ciudadanía? ¿Cuál es el papel que deberíamos pensar sobre ella, sobre todo en este sentido de las otras historias de las que todavía es posible compartir? Pues yo creo que lo primero que se debería hacer es crear un ciclo de conferencias o de un ciclo de coloquios que se fueran renovando, que se crearan desde arzobispado y desde la universidad, por ejemplo, desde la UAP o desde ayuntamiento, se creara como una especie de consorcio que ya, digamos, se trabajara juntos, de alguna manera, independientemente de ese, digamos, turismo y de esa manera de presentar el edificio que tenemos ahora y que es el mismo que llevamos teniendo desde hace muchísimos años. Se cree algo nuevo, se haga alguna especie de, ya digo, de unión entre los poderes fácticos de Puebla, como se decía antiguamente también, y se crean ciclos en los cuales se inviten a investigadores, se invite a eruditos del tema, incluso a gente, a poblanos que conozcan historias, que conozcan la realidad de Puebla. No tiene por qué ser una cuestión solamente de académicos, sino abrirlo a la gente interesada, y que eso por ejemplo, se utilizara la catedral como escenario. O sea, yo tengo el honor de haber presentado la tesis doctoral, una parte de ella, en el altar mayor de la catedral. Para mí fue uno de los mayores, el mejor lugar que he tenido para presentar algo. Para mí fue un honor absoluto el estar ahí arriba y el poder digamos, contar lo que yo había vivido ahí dentro. Se me está poniendo hasta el pelo de punta de la emoción que yo sentí en ese momento. La catedral, obviamente, es para ritos religiosos, es un edificio religioso, un edificio de la fe católica, pero es un edificio que es patrimonio de la humanidad. Es un edificio que debería estar abierto, igual que tiene abiertas sus puertas, una vez que tenemos un cierto relajo, una cierta tranquilidad con
con este tema de la pandemia, y que se prestara a ser un lugar de encuentro de la poblaridad y de la gente que se quiera acercar a ello. Eso incluiría el que se pudiera visitar su edificio en toda su extensión, que se conociera verdaderamente. E incluiría el que los investigadores, los jóvenes investigadores que hay en la UAP, que los hay muy buenos, hay muchos que no han podido entrar en su archivo, no conocen ni un documento de la catedral. Esto creo que habría que solucionarlo. Habría que, y qué buen momento sería esa celebración que se nos viene encima y en la cual pudiéramos participar todos, los que la conocemos desde dentro, los que la conocen desde fuera y las instituciones. Hacer una unión, es decir, vamos a olvidar todo lo que pueda, o todo el por qué lo hemos trabajado juntos hasta ahora, y vamos a trabajar todos juntos por Puebla, por su catedral y por México y por esa nueva España que fue. Creo que es lo que deberíamos de hacer. Por mi parte, me ofrezco voluntario, ya, desde este momento. Pues yo le agradezco mucho. Ha sido una plática muy rica, tocando diversos temas, pero todas ellas te podrán encontrar su profundidad en el libro. ¿Dónde conseguir su material? También sé que sus planos están disponibles en su página electrónica, así que solo dejar esa información, doctor. Exacto. Bueno, el libro lo ha publicado la UAP en consorcio, digamos, o junto con el Instituto Vélez Pliego y con el Ayuntamiento de Puebla. El libro, no, por desgracia, no es de acceso público por una serie de convenios que se hicieron, es una cuestión, digamos, académica, pero yo remito a que todo interesado toque las puertas del Ayuntamiento, toque las puertas del Instituto Vélez Pliego y diga dónde lo puede conseguir. Así de claro, yo insto a que lo haga todo el mundo porque para mí sería un orgullo que se divulgara, todos los ejemplares que sean el tiraje que se ha hecho, acabara en manos de personas que lo disfrutaran o que por lo menos lo ojearan, lo tuvieran en sus manos. Y con respecto al planimetrías, videos que también hemos hecho y mucha más información al respecto de otras cuestiones, en el libro está mi página web, antoniomolero.com. No obstante, la digo por si alguien quiere entrar. Y ahí hay una serie de vídeos que en su día acompañaron la tesis doctoral. A día de hoy los que producimos tienen mayor calidad, pero yo creo que esos tienen el gusto ese de ser la primicia, lo que se hizo primero, pero en cuanto a información académica, constructiva, documental, tienen la misma que podemos encontrar en el texto. Y me reitero, toquen la puerta del ayuntamiento y pregunten. El libro pertenece a una colección en la cual se han editado con otros 4 autores, 5 libros, y ninguno de ellos está disponible, por desgracia, en librerías. Entonces, pues vayan, pregunten, que es la única manera de que se abran y que no solamente lleguen a instituciones, sino que pueda llegar también al público interesado. Así es. Pues yo le agradezco nuevamente, maestro Antonio Molero. Seguimos en contacto. Estamos pendientes de la presentación del día 15 en Profética a las 19 horas, y así que seguiremos en comunicación. Sí, solamente decirle que también hay una presentación, lo que pasa es que es con cupo limitado, con lo cual no me atrevo a hacer una invitación extensiva, porque a día de hoy todavía no sé si está lleno el cupo, pero yo creo que va a estarlo, porque es dentro de la Casa Museo del DEAN, y es, bueno, pues dado el momento de pandemia, pues el espacio es reducido, son 2 salas nada más. Pero lo que sí hago es invitar a todo el mundo a Profética, a esta presentación, y en la Casa del Deán, pues el que pueda, que pregunte a ver si hubiera cupo, y si no, que vaya en otro momento, que es un museo poco conocido de Puebla y es una de las joyas que tenemos en Puebla, increíbles. Así que, por favor, visiten el Museo de la Casa del Deán, que está a una cuadra de la catedral. Así es el gran desconocido incluso para los poblanos, tristemente. Y ya luego hablaremos de eso también, doctor. Ok. Muchas gracias. Le agradezco. Gracias a ti.